Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el doctor Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. Adelante en nuestro estudio del tema Una salvación tan grande. Hasta ahora hemos venido hablando mayormente del pecador. Ha sido un escenario algo triste, sombrío. Pero ahora ya en la sexta sesión, estamos ya de nuevo en Cristo Jesús, justificados, una nueva posición otorgada a nosotros por el juez justo. El juez que en su justicia dejó caer sobre su Hijo lo que merecíamos. Pero ahora, siendo Él siempre amante y también misericordioso, quitada la barrera de nuestro pecado, nos fluye su gracia, su bondad. Y Él ahora nos declara justos en Él. Para mí, la maravilla de la salvación. Todo por Él, a favor mío, a favor suyo. Si recuerdan algunos objetivos originales que puse en la primera sesión, yo quería poner una base bien ancha y estable para nuestra salvación. El tema es el desarrollo de la vida espiritual, pero se desarrolla no en términos de nuestros sentimientos. Esos momentos de agradecimiento y de gratitud, pero también de depresión y a veces también de desánimo. No esos altibajos, sino sobre una base que nos sostiene. La base es la doctrina de la justificación. Romanos 3, versículos 21 a 26, nos pone la base. Pero ahora nos toca ampliar esa doctrina, esa nueva posición. Yo he puesto aquí en forma quizá no tanto de definición, sino como una descripción, juntando distintos elementos que componen, que integran la salvación. Y de esta manera yo voy analizando. La justificación es el acto divino, acto libre, soberano y también en pura gracia, el acto divino por el cual Dios, el juez justo, porque todo esto que hemos visto viene en un medio ambiente de un juez juzgado, culpable, castigo, pero ya nuestro juez se ha convertido en Salvador y Señor. ¡Qué maravilla! Y por eso, por el cual el juez justo declara justo. Subrayen en letras de molde esa palabra declara. No nos hace justo. Eso viene más adelante en la regeneración y en la santificación por medio del Espíritu Santo. Pero primero Él nos otorga una posición firme basada solo en Él y en su voluntad y nos declara justo, recto, en unión con su Hijo. Lo hace no caprichosamente, no por una orden ejecutiva, sino en base de la muerte vicaria. Es decir, Cristo tomando nuestro lugar. Muerte expiatoria, cubriendo nuestro pecado, llevándose nuestro pecado. Dice Él que así en ese acto de poner a su Hijo en muerte, Él satisfizo las demandas justas de la ley. La ley que había dicho,
el alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo murió por mí, por usted. Y ahora el juez está en perfecta libertad. Satisfecha la demanda de su propia ley, ahora Él tiene la base recta, moral, ética, de declararnos justos. Pero también aún más, de esta manera, Cristo siendo nuestra propiciación, quien en su muerte apaciguó, aplacó la ira de Dios, dejando que quitada la barrera, Dios, que siempre no es misericordioso, pudiera así mostrarse a nosotros misericordioso y muy perdonador, amplio en perdonar, como dice Isaías en Isaías 55. Pero hay más aún en la justificación, perdonándonos todos nuestros pecados. Fíjense, mi hermano en Cristo, perdonándonos todos los pecados. Ante el juez, en la lista nuestra no aparece los pecados nuestros, porque Cristo así los llevó de una vez. Y versículos hay que Él los enterró en lo más profundo del mar. Él también nos borró como las nubes pueden borrar la luz del sol. Así como dice el salmista, tan lejos el oriente del occidente nos ha alejado nuestros pecados. Y por eso ningún pecado queda ante el juez en el récord nuestro. Más adelante yo trato lo que es el pecado del creyente por medio de la sangre de Cristo. Pero en cuanto a su posición jurídica, forense, ya la justicia de Dios en Él, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero hay más aún en la justificación. Y ahora vamos poniendo lo que podremos decir los ladrillos para edificar la casa de la vida espiritual. Es decir, restaurando al impío que cree, declarado ya justo en Cristo, restaurándolo, haciendo que él ahora sea heredero con Dios y coheredero con Cristo. Nuestra mente no puede captar la grandeza de esa verdad. Heredero con Dios, coheredero con el Hijo de Dios. Todo esto nos fluye de esta doctrina. La seguridad de nuestra salvación depende de la iniciativa de Dios en lanzar el plan, en llevarlo a cabo, en obrar en nuestro corazón por el Espíritu Santo, uniéndonos por fe a Él. Y ahora el juez no tiene por qué de ninguna manera retirar o cambiar frustrado esa declaración, ese pronunciamiento tan fiel que ahora en Cristo estamos. Tal es nuestra posición. Mucho cuidado, yo he dicho posición, nuestro estatus, nuestro estado judicial delante de Él, porque vamos a decir que también nuestra condición necesita mucho. Y por eso la doctrina de la regeneración, donde Él imparte su vida nueva, vida eterna. Y en la santificación el Espíritu Santo la va desarrollando, fortaleciendo. Y por eso realmente la justificación es nuestro punto de partida. Es un fiat, es decir, en latín, una declaración judicial por parte del juez, ex cátedra. Es decir, desde su asiento de autoridad nos declara de una vez, en base de su amado Hijo, su Hijo y también su heredero, coheredero con Cristo. Todo ahora fluye desde esa
decisión divina es irrevocable, es infinita, es final, esa decisión por parte de Dios. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo debemos andar en Él? Yo veo en Colosenses capítulo 2 un versículo clave. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. ¿Cómo? Por fe sencilla. No la fe nuestra como si tuviera mérito, algún valor, porque es sin mérito alguno. Es la mano vacía, extendida, que tomó por primera vez y ahora, momento en momento, va tomando la provisión en Cristo Jesús. Pero dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahí está, orden, tiempo presente, nos urge, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Esto quiere decir que la vida cristiana es una vida de fe. Si recordamos en Romanos 1, 16 y 17, versículo 17, para mí dándonos lo que es el meollo del Evangelio, y les recuerdo la memoria, 1:17, porque en el Evangelio, en la buena nueva, la justicia de Dios, esta nueva posición, en lugar de ser rechazados, ahora aceptos. En Él, hijos. Dice, se revela por fe y para fe. El papel indispensable de la fe. La fe que depende del carácter de quien nos da la promesa. No vamos midiendo día tras día cuánta fe tenemos. La fe hasta de una semilla de mostaza basta, pero realmente es el objeto de nuestra fe que nos da el poder y la virtud de seguir adelante. Y por eso dice, por fe y para fe, como está escrito, el justo, el justificado, declarado justo, por la fe vivirá. Difícil es definir realmente un papel tan importante como la fe. Es de Dios, Él nos la da. Sin embargo, hay también una respuesta nuestra a lo que ha sido la iniciativa divina. En Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo se acerca a la pregunta, ¿de dónde viene? ¿Cómo procede la fe? ¿Es algo nuestro? No, porque en ese sentido pudiéramos nosotros reclamar algún bien, algún mérito. Pero dice Pablo en versículo 17, Romanos 10, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se basa en lo escrito, en lo seguro, en lo sin error, porque creemos en la inerrancia de las Escrituras, la autoridad, la inspiración plenaria y verbal de toda la Escritura. Y por eso en la lectura, en la prédica de la palabra, ya que es la espada del Espíritu, al oír la palabra de Dios, las promesas de Dios, a las cuales se ha comprometido Dios a respaldar. Ahora, al oír la palabra, el Espíritu produce en nosotros la fe. Y así el ánimo, la capacidad de decir, sí Señor, me someto, te obedezco. La palabra viene siendo, podremos decir, el semillero
de la fe. En capítulo 4 de Romanos, Pablo dedica casi todo el capítulo al tema de la fe. En el primer instante fue la fe en Cristo, en ese encuentro con Él que nos dio vida eterna. Cuando fuimos salvos, en ese glorioso momento de entregar nuestra voluntad en manos de Él. Y por eso Él dice en Romanos 4, hablando de fe, hablando de Abraham, padre de la fe, si pudiera haber habido uno cuya fe pudiera haber sido suya, hubiera sido Abraham. Pero dice, en cuanto a Dios, ante Dios, de ninguna manera. Porque al contrario, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, le puesto a su cuenta, imputada la justicia, contado por justicia, porque al que obra no se le cuente el salario como gracia, porque es el resultado de un contrato mutuo y por eso no es de gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas al que no obra, porque tal incrédulo, vil, corrupto, en quiebra, no puede trabajar, no puede ofrecer, mucho menos Dios tomando lo que se le ofrece. Pero así, el que no obra, porque incapacitado, despistado, deludido, no puede. Pero más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. La fe así, en acción, respondiendo a la iniciativa previa de Dios. Ahora dice, su fe le es contada por justicia. Y así entramos en la bendita salvación de nuestro Señor, llegando a ser poseedores de esta salvación tan grande por la fe tan sencilla, no obrando, no contando con el pasado nuestro, ni los supuestos méritos de haber asistido a una iglesia de larga tradición, de haber cumplido con todas sus demandas de bautismo, confirmación, penitencias, etcétera, ni tampoco por asistir a la iglesia, ni dar el diezmo, nada de esos aparentes disque méritos nos ayudan, ni tampoco los deméritos de nuestros pecados viles, groseros, terribles, que también la memoria así nos hace pensar. No, ni el mérito ni el demérito. Fue cuando nos lanzamos en fe sencilla sobre la oferta de salvación en Cristo. Su muerte suficiente para borrar la culpa de mi pasado. Así entramos. Pero muchas veces, demasiadas veces, pensamos en la salvación en términos pasados, cuando llegamos a conocerlo. Ese bendito día cuando Él llegó a nuestra vida. Pero realmente la fe justificadora viene siendo la fe santificadora. Es la misma fe, la misma actitud. Empezó con ese momento, pero ahora para la vida cristiana es el ejercer momento tras momento, en toda circunstancia, esa misma dependencia, ese mismo quebrantamiento de corazón, pero confianza en el carácter, en la promesa de Dios. Ahora le permite así vivir, entrando cada vez más en lo profundo de los recursos de Cristo. Y por eso Él habla de Abraham antes de la ley, David después de la ley. Noten lo que dice Pablo de David en versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos
cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Fue David que lo dijo en Salmo 32, siendo él ya creyente, líder, rey, bendecido por Dios, pero después de su terrible caída con Betsabé, pero él se arrepintió y su fe agarró esa liberación, no solo de la culpa, sino también del poder del pecado. Y dice, bienaventurado es tal. Pero termina capítulo 4 con otra ilustración en la vida de Abraham. Noten conmigo en capítulo 4, versículo 13. Porque no fue por la ley que la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y más adelante, versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y nos da la ilustración de Abraham, ya declarado justo, ya justificado. A la edad de 75 salió de Ur de los Caldeos, creyó en Dios, en la promesa. Dios lo justificó, pero ya a la edad de 99, 24 años después, llegó el anuncio del nacimiento de Isaac. Un milagro, no cabe duda. Y por eso la fe de Abraham como santo, como creyente, es ahora la fe que nos corresponde. Vamos a ver los ingredientes de esta fe de Abraham. Cuando él por 24 años esperaba y nada le resultaba bien, sin embargo la promesa de Dios se la había dado, y por eso dice versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto lo llamo aquí la resignación de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza. La primera etapa, imposible en vista de lo que veo, pero en esperanza contra esperanza. Pero noten cómo la fe se desarrolla. Y en lugar de la resignación, vamos a ver el regocijo de la fe. Dice en 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y por eso él empezó a regocijarse en la seguridad de la promesa. De la resignación, ahora su fe se va madurando a un regocijo. Dios puede. Mi cuerpo muerto, la matriz de Sara tampoco, ahora con posibilidades, pero yo dependo de Él. Pero hay algo que sigue, otra etapa, y yo lo llamo el reposo de la fe. La resignación, primera etapa. La segunda, el regocijo, pero ahora el reposo. Cuando uno depende de Dios, dice también, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y más adelante dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros. Y por eso la fe va de victoria en victoria, de gloria en gloria. La mano extendida, tomando del Dios tan fiel lo que Él nos promete. El justo por la fe vivirá. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.